don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnó en Kimetsu no Yaiba capítulo 71 al 75. Por fin puedo soportar ver esta cara. Joan admiró su obra, satisfecho con los golpes que acababa de asestar, golpes lanzados en respuesta a las palabras de Doma. ¿Y qué hay de los cristales de hielo que intentaban invadir su espacio? Era un portador de cuerpo sabio. Cuando movilizaba por completo sus funciones corporales, un calor intenso irradiaba por cada centímetro de su cuerpo. ¿Cómo podría el simple hielo acercarse a él? Pero no tenía intención de decirle eso a Doma. Esa carta del triunfo la guardaba para después. El pecho de Doma ardía de furia. Un humano le había traído esta humillación. Imperdonable. Juntó las manos. Los dos abanicos dorados se reflejaron entre sí, convocando una inmensa explosión de cristales de hielo que se reunieron en el espacio entre ellos, fusionándose en 5 esferas brillantes arte del demonio de sangre. Niño divino cristalino. Las 5 esferas de hielo se transformaron rápidamente, tomando la forma exacta del propio Doma. 5 clones de hielo. Pero no se detuvo ahí. Cada clon conjuró su propio par de abanicos de hielo y comenzó a atacar a Joan. Estos no eran simples marionetas. Ejercían artes demoníacas de sangre a la par del verdadero Doma. ¿Por qué no juegas un rato con estos pequeños? Una tormenta de cristales de hielo se lanzó hacia adelante, cortando hacia Joan. ¡Bum! El suelo bajo los pies de Joan se agrietó al desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció junto a uno de los clones de hielo Tekai. Cuerpo de acero. Aplastar. Con un solo puñetazo, el clon se hizo añicos en innumerables fragmentos como si sintiera algo. Joan saltó en el aire, esquivando los siguientes 4 ataques en un instante. Es más rápido que Akasa. Doma estaba conmocionado. Ya había luchado contra Akasa, la luna superior 3. Claro, sus instintos de combate eran un fastidio, pero comparado con Joan, Akasa era deficiente. Estos clones de hielo eran objetos inertes, con movimientos predecibles. Pero Joan los esquivaba como si tuviera ojos en la nuca, como si ya supiera dónde impactarían los ataques. Mientras tanto, Joan claramente había perdido el interés en estos falsos domas. Unos cuantos golpes más y solo quedaba uno. Parece que tus juguetes son bastante frágiles. El clon final se desmoronó. Pero Joan no iba a darle a Doma una muerte fácil. Sería demasiado generoso. Un demonio como este, el infierno solo no era suficiente. La sonrisa de Doma se contrajo al ver la destrucción de su último clon. Agitó furiosamente sus abanicos, lanzando una lluvia de afilados pilares de hielo contra Joan. Pero Joan no se inmutó. Enfrentó el asalto de frente. Activando su Tekai al máximo, rompió el hielo con cada golpe, acortando la distancia paso a paso. Al verlo acercarse, Doma esbozó una sonrisa torcida. Ah, mucho mejor. Me encantan los hombres como tú, los que me excitan. Emocionado, se burló Joan. Deja de fingir. No sientes emoción en absoluto, ¿verdad? No puedes sentir nada, ¿verdad? Comparado con la gama de emociones humanas, alegría, tristeza, ira, no entiendes nada de eso. Has estado fingiendo todo este tiempo, ¿verdad? Interpretando un papel. Creando una personalidad llena de encanto y calidez solo para ocultar tu verdadera cara. En el momento en que Joan reveló la verdad, la expresión de Doma se desvaneció. Su mirada se vació. Sin pretensiones. Sin emociones. Solo una calma absoluta. Esta era la verdadera Doma. Joan, realmente eres magnífico. Por eso y ya terminé de jugar.
Lo que viene a continuación, es mi técnica definitiva. Qué lástima no poder acompañarte personalmente al paraíso. Parte del demonio de sangre. Rimi. Bodhisattva Nenúfar. Mientras sus palabras caían, Doma fusionó sus abanicos en uno solo y los blandió con inmensa fuerza. Debajo de él, una colosal estatua de hielo se alzaba lentamente. Un enorme Buda cristalino meditaba con las piernas cruzadas, las manos juntas en una pose serena. El propio Doma estaba sentado encima de un gigantesco loto congelado que florecía detrás de él. La velocidad de la estatua contradecía su tamaño. Sus manos cayeron con un impulso aterrador, golpeándose contra la tierra con suficiente fuerza para dejar hendiduras enormes. Desde la distancia, Shinobu, que había estado atendiendo a Kanae, gritó. Ella había estado observando desde lejos y tenía una visión clara del tamaño abrumador del Buda. Su sola presencia la asfixiaba. No podía imaginar cómo Joan, parado justo frente a él, podría sobrevivir. Muere. Bajo la orden de Doma, las manos colosales descendieron hacia Joan. Las sombras masivas oscurecieron el mundo que lo rodeaba. ¡Qué fastidio! Esto va a requerir esfuerzo, murmuró Joan, sin entrar en pánico en lo más mínimo. Sistema, dijo con calma, saca la armadura demonio vinculada a Teigu. Un destello de luz blanca. Una espada apareció en la mano derecha de Joan. La estrelló contra el suelo. Armadura atada al demonio activa. Detrás de él, una aura roja brillante explotó hacia afuera. Un demonio imponente se materializó, asomándose detrás de Joan. Sus brazos musculosos lo envolvieron, su boca ancha y llena de colmillos afilados como cuchillas, listo para devorarlo. Entonces, la armadura. Una armadura demoníaca negra y dorada envolvía el cuerpo de Joan de la cabeza a los pies, forjada por el poder del propio demonio. Esta era su propia forma evolucionada. Una evolución única de Demon Bone Armor. El pináculo de la defensa. Vamos a poner a prueba tu fuerza. Doma vio el resplandor rojo. Vio la armadura. No sabía qué acababa de hacer Joan, pero su sensación de peligro aumentó. Le ordenó al Buda que aplastara al hombre como si fuera una hormiga. Pero algo estaba mal. Las palmas del Buda no se movían. Encontraban resistencia. Algo increíblemente sólido. Aplástalo. Bramó Doma, usando todas sus fuerzas. ¡Bum! Joan, con armadura de acero demoníaco negro y dorado, lanzó un puñetazo hacia arriba, destrozando la mano del Buda en fragmentos de hielo. Doma entrecerró los ojos. Entonces, tú también escondes secretos, ¿eh? Pero esa cosa no se romperá tan fácilmente. Agitó su abanico. Los cristales rotos volvieron a unirse, reformando la mano del Buda. El frío regresó con él. No me vencerás de esta manera. Doma recuperó la confianza. Los golpes de Joan eran potentes, sin duda, pero Doma estaba seguro de que podría superarlo. Después de todo, ¿cómo pueden los vivos sobrevivir a los muertos? Pero Joan no respondió. Él simplemente se quedó mirando a Doma. ¿Qué? Rendirse. Cierto. Ni siquiera tienes una espada ni chirin. No puedes matarme, ¿lo sabes? La sonrisa de Doma regresó, satisfecha. Luego añadió, burlonamente. Pareces un hombre con secretos. ¿Por qué no los compartes conmigo? Si lo haces, quizá te deje ser el último que devore. Por supuesto que prefiero a las mujeres. Tienen más nutrientes, ¿sabes? Miró a Joan nuevamente. Un destello de luz blanca atravesó la armadura y el aura de Joan se debilitó drásticamente. ¿A dónde fue? Doma parpadeó. Ya no podía sentir la presencia de Joan. Tubum. Antes de que Doma pudiera terminar, un puño apareció de la nada, pulverizando la carne alrededor de su cuello. El puñetazo de Joan le destrozó la cabeza. Como luna superior, Doma no murió por el golpe, pero su regeneración fue muy solicitada y sin su concentración, el Buda de cristal se quebró y flaqueó. Otro golpe devastador destrozó la estatua por completo. La enorme figura explotó en brillantes fragmentos de hielo que cayeron como si fueran cristales. Joan no le dio a Doma ni un segundo para recuperarse. Golpeó su cuerpo sin descanso.
El demonio, que una vez fue elegante, ahora estaba hundido y arrugado, como un globo pinchado. Entonces Joan finalmente habló. ¿Sabías qué? No es que no pueda matarte. Estaba pensando en la mejor manera de matarte. Al principio, planeé usar una espada Nichirin. Pero ahora, he cambiado de opinión. Creo que te dejaré ver el amanecer con tus propios ojos. Ver la muerte acercarse cada segundo, no suena divertido. En ese momento, Joan parecía un verdadero demonio. Sus ojos rojo sangre brillaban desde dentro de la armadura negra, su presencia era más aterradora que la de cualquier monstruo que Doma hubiera conocido jamás. Entonces, adiós. Como rango superior 2, la capacidad regenerativa de Doma era, por supuesto, increíblemente fuerte. Sin embargo, en ese momento, todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, y Joan ya le había volado la cabeza. Cada vez que intentaba regenerarse, Joan lo destrozaba al instante. Es frustrante, ¿verdad? ¡Qué ganas de contraatacar! Joan miró el cadáver sin cabeza frente a él y dijo burlonamente. Doma forcejeó con furia. Quería matar al hombre que tenía delante, pero no pudo. Sus ataques habituales con cristales de hielo se volvieron completamente inútiles contra la armadura de Joan. Por primera vez, no tenía ni idea de qué hacer. Joan, ¿qué está pasando aquí? Shinobu Kochou llegó con su hermana, Kanae. Gracias a que Shinobu siempre llevaba antídotos durante las misiones, Kanae recuperó la conciencia tras el tratamiento. Sin embargo, el grave daño a sus pulmones aún requeriría un largo periodo de recuperación. En el momento en que se despertó, Kanae le rogó a Shinobu que la llevara con Joan. Entre ellos, fue Kanae quien mejor comprendió lo aterrador que realmente era Doma. Pero la escena que encontraron dejó atónitas a las hermanas Kochou. ¿Qué es esto? ¿Podría ser Doma ese desastre debajo de Joan? Joan, ¿eso es y de verdad y? Preguntó Shinobu, vacilante. Así es. Soy Doma, rango superior 2. Joan golpeó casualmente un trozo de carne recién regenerada, rompiéndolo en pedazos nuevamente. La escena parecía extrañamente congelada en el tiempo. Shinobu ni siquiera sabía qué comentar. Kanae, todavía demasiado débil para hablar, simplemente miró el cadáver destrozado con ojos llenos de odio. Los tres simplemente se sentaron alrededor de los restos temblorosos, mientras Joan continuaba con su trabajo, destrozando ocasionalmente todo lo que se regeneraba. Cada vez que un trozo de carne volvía a crecer, Joan lo aplastaba de inmediato. La brutalidad del ataque hizo que Shinobu se encogiera instintivamente. Fue surrealista. Este era un demonio de rango superior. La criatura en el suelo ya no parecía un enemigo temible, parecía más bien el juguete de Joan. Algo para aplastar y moldear a voluntad. Kanae, ahora tengo que regañarte, dijo Joan de repente, volviéndose hacia ella. Sabías que era de rango superior 2. Si no pudiste ganar, ¿por qué no te retiraste? ¿Acaso no valoraste tu propia vida en absoluto? Esta vez, solo unos pasos más lento y tal vez nunca volverían a ver a Kanae. Joan comprendía cómo eran estos cazadores de demonios. En cuanto veían a un demonio, se lanzaban de cabeza. Aunque no pudieran ganar, seguirían luchando. Pero vamos, cuando la brecha de poder es tan obvia, ¿es realmente tan malo dar marcha atrás y reagruparse? Kanae miró al Joan con armadura. Aunque no podía ver su expresión, su voz estaba llena de preocupación. Una sonrisa se dibujó en su rostro y abrió la boca para hablar. Está bien, hermana, detente ahí y descansa ya. Esta vez, ni siquiera Shinobu se puso del lado de su hermana. Casi la pierde para siempre. Y el cielo a lo lejos empezó a aclararse. Estaba amaneciendo. Adiós para siempre, Doma. El mutilado Doma seguía forcejeando furiosamente. Podía sentirlo. La luz del sol. Por primera vez en su existencia sin emociones, sintió miedo. Miedo real y genuino. Estaba asustado. No quería morir. Pero a medida que salía el sol, el cuerpo de Doma se desintegró pieza por pieza, convirtiéndose en polvo y dispersándose con la brisa rango superior 2, muerto.
Vámonos a casa, dijo Joan, mirando una última vez los restos desaparecidos de Doma, y luego girándose hacia Shinobu. Vale y Shinobu seguía aturdida. El 2 de rango superior que casi mata a su hermana y simplemente había desaparecido. Todo parecía un sueño. La espada demoníaca se transformó de nuevo en una espada y Joan la guardó. Miró a Shinobu por un momento. Bajo su intensa mirada, Shinobu se sonrojó. ¿Qué miras? No nos vamos. Joan levantó a Kanae sin esfuerzo y comenzó a caminar. Estaba pensando en Kanae. Su voz resonó en la distancia. HMPH. Shinobu dio un pisotón con enfado. Espérame. Los tres regresaron a la mansión mariposa. Crack. Un tubo de ensayo se hizo añicos. Doma, realmente murió. En las profundidades del castillo infinito, el rostro de Musan Kibutsuji era como hierro. Había pasado tanto tiempo, tanto que ni siquiera él podía recordarlo con claridad desde que uno de los 6 superiores había muerto. Eran sus creaciones. Los 6 demonios más fuertes que había moldeado con sus propias manos. Las pesadillas del cuerpo de cazadores de demonios. Y ahora, el rango superior 2 estaba muerto. Nakimi. Reúne a todos los rangos superiores. E inmediatamente. Esta basura inútil. El laboratorio de Musan dentro del castillo infinito quedó reducido a escombros en un solo instante. Estaba verdadera y genuinamente furioso. Habían pasado varios días desde la muerte de Doma. Kanae seguía recuperándose en la mansión mariposa. Aunque Joan y Shinobu habían tratado las heridas externas y el veneno de hielo, el daño por congelación en sus pulmones seguía sin resolverse. Ella solo podía descansar pacientemente y esperar a que su cuerpo se recuperara. El mismo día de su regreso, el propio Kagaya Ubuyashiki fue a visitar la mansión de las mariposas. Se enteró de las graves heridas de Kanae y de la muerte de Doma. En cuanto supo que estaba allí, tuvo que ir. Cuando más tarde escuchó el relato completo de la muerte de Doma de parte de Joan y Shinobu, Kagaya confirmó repetidamente. ¿Estás seguro de que realmente fue Upper Rank 2? Preguntó tantas veces que incluso Shinobu casi perdió la paciencia. Pero una vez que estuvo seguro de que Doma efectivamente había sido asesinado, todo el comportamiento de Kagaya cambió. Estaba abrumado por la emoción. La intensidad de su expresión hizo que sus rasgos ya malditos fueran aún más llamativos. Caminó directamente hacia Joan y le hizo una profunda reverencia. Señor Ubuyashiki. Joan pareció sorprendido. Joan-kun, gracias. De verdad, gracias. Haber salvado la vida de Kanae, y haber matado a Doma, el de rango superior 2. Cualquiera de los dos habría sido suficiente para justificar mi más profunda gratitud. Pero lograste ambos. Kanae no solo era un pilar, uno de los más fuertes del cuerpo, sino también alguien a quien Kagaya consideraba familia. Apreciaba a cada miembro del cuerpo de cazadores de demonios como si fuera suyo. Salvar su vida significaba todo. Y Doma, uno de los demonios más poderosos que existían, había desaparecido. Kagaya nunca imaginó que Joan fuera tan poderoso. Como líder del cuerpo de cazadores de demonios, Kagaya sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde la última vez que un miembro de rango superior había sido asesinado. Siendo honestos, el resultado habitual era simplemente más muertes de su lado. Incluso para matar al propio Musan, Kagaya solo había planeado retrasarlo hasta el amanecer utilizando todo el cuerpo. Pero ahora, Joan había derrotado a Upper Rank 2 por su cuenta. Sin espada ni chirin. Sin batalla prolongada. Simplemente lo aplasté y esperé el amanecer. Kagaya estaba seguro. Si el cuerpo tenía la fuerza de Joan de su lado, podrían acabar con Musan en esta generación. Señor Ubuyashiki, Kanae es mi amiga. No lo hice por gratitud. Joan entendió el significado de Kagaya, pero quiso decir lo que dijo. Desde la primera batalla contra Upper Rank 3 hasta llevar a Tamayo a la mansión mariposa y recibir una confianza incondicional y hasta su viaje a la aldea de los herreros de espadas, aunque sus interacciones nunca habían sido muchas, Joan y Kanae se habían tratado durante mucho tiempo como verdaderos amigos. Y eso fue razón suficiente.
Butterfly una determinada habitación de pacientes gran monje, ¿eres tú quien, según dijo la hermana Kanae, la salvó a ella y a Shinobu cuando eran pequeños? El hombre era alto e imponente. Tan solo estar allí de pie dificultaba la respiración. Kanae y Nezuko miraron a Gyomei y Mejima. Mitsuri. ¿Cómo puedes dirigirte así al hermano Mejima? Kanae Kocho era claramente muy respetuosa con Gyomei y Mejima. Después de todo, él fue su salvador de la infancia, y sin mencionar que era el Hashira más fuerte de todos. Está bien, Kanae. Es solo un apodo. Pero ahora estás bien. Eso es todo lo que importa. Los ojos blancos y sin pupilas de Gyomei volvieron a llenarse de lágrimas. Como el más fuerte de los 9 Hashira, siempre estaba muy ocupado. Pero siempre había considerado a las hermanas mariposa como jóvenes a quienes apreciaba profundamente. De ser posible, esperaba que pudieran vivir en paz el resto de sus vidas. Tras recibir una carta del señor Ubuyashiki informando que Kanae había resultado gravemente herida, regresó de inmediato. Al verla viva y llena de energía, por fin sintió paz. Esta vez, todo es gracias a Joan. Gyomei ya había sido informado de todo el incidente. ¿Quién habría pensado que la próxima vez que escucharía el nombre de Joan después de aquella reunión con Hashira, sería en el contexto de matar a la Luna Superior 2? Habían cambiado demasiadas cosas. Por cierto, ¿dónde está Joan ahora? Gyomei no vio a Joan en la habitación. Había planeado agradecerle personalmente. Tendrás que preguntarle a Mitsuri, dijo Kanae con una risita. Probablemente ella lo sepa. Jeje, hermana Kanae tilde Joan fue a la montaña trasera. Dijo que estaba probando algo. ¿De verdad? Kanae tenía algo de curiosidad por saber qué estaba haciendo Joan, pero con Gyomei presente, no era fácil preguntar más. Cierto. Dijo que tras derrotar a Doma, tuvo una idea y se fue a intentar algo. Joan es verdaderamente diligente, dijo Gyomei con admiración. En otro lugar, detrás de Butterfly Sistema, ¿por qué me hiciste venir hasta la montaña trasera solo para reclamar una recompensa esta vez? Antes, podía reclamar recompensas en cualquier lugar. Sin embargo, esta vez, el sistema le exigió que buscara un lugar apartado. Din. Esta recompensa es muy especial y requiere un gran espacio abierto. Misión aleatoria. El destino de la mariposa, completada recompensa de la misión. Armadura atada al demonio, avanzada anfitrión, una vez confirmada la ubicación, se puede comenzar el avance. Esta recompensa se había activado durante la batalla de Joan contra Doma, pero en ese momento no tenía suficiente ancho de banda para consultarla. Solo estaba concentrado en cómo aplastar a Doma hasta el olvido. Ahora que estaba de regreso y Kanae estaba a salvo, finalmente podía disfrutar del premio que tanto había ansiado. Miró a su alrededor. Esta era la montaña boscosa de la finca mariposa. Debido a su ubicación remota, el cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios y la finca estaban rodeados de naturaleza. No había nadie allí. Perfecto. Muy bien, sistema, empecemos, confirmó Joan. Armadura atada por demonios. Avance iniciado. La espada en la mano de Joan estalló al instante en un resplandor rojo radiante. Incluso pudo oír débilmente el rugido de un dragón. La luz carmesí se desvaneció. Joan notó de inmediato que la espada se sentía mucho más ágil en su mano. La gema roja incrustada en la empuñadura, se había movido. Parecía un ojo, girando. Entonces esto es todo. No pudo evitar quejarse. De verdad tenía que venir hasta aquí solo para esto. ¿No podría haberlo hecho en su habitación? Por favor, utiliza la armadura atada al demonio. Por favor, utiliza la armadura atada al demonio. Incluso la voz mecánica del sistema sonaba inusualmente excitada. Pensando por un momento, Joan plantó la espada en el suelo frente a él. Armadura atada por demonios. Actívala. Una luz dorada cegadora surgió a través de las montañas. El espíritu maligno reapareció, flotando detrás de Joan. Sintió el cambio al instante. Antes, activar la armadura demoníaca no le producía ninguna sensación.
Pero ahora, le dolía la mente, como si le hubieran clavado una estaca en el cráneo. Sistema, ¿qué diablos está pasando? Anfitrión, por favor no entre en pánico. La armadura demoníaca es un arma imperial forjada a partir de la peligrosa bestia tirano. Posee un potencial evolutivo ilimitado. El sistema acaba de actualizarlo. Tras la evolución, ahora exige muchísimo la capacidad mental del usuario. Espera, ¿no dijiste que todos los productos del sistema tenían código verde, eran seguros y confiables? Me estás estafando. El dolor mental solo ocurrirá una vez. Después, tu poder mental se disparará. Entonces, ahora mi fuerza física está al máximo y mi mente también está fortalecida. No está mal. No está nada mal. Joan estaba satisfecho. Hasta ahora, todas sus mejoras habían sido físicas. Siempre se había preguntado si sería vulnerable a las artes del demonio de sangre de tipo mental. Pero ahora, con su resistencia mental mejorada hasta el punto de poder soportar incluso una presión de nivel dragón, ¿qué arte demonio de sangre podría perturbarlo? En ese momento, Joan notó algo extraño. Él ya no estaba en el suelo. Espera, ¿estoy volando? Miró hacia abajo. La armadura que lo cubría se había vuelto completamente dorada. Bajo la luz del sol, parecía un dragón celestial descendiendo a la tierra alas. Solo ahora se dio cuenta de por qué no había caído. La armadura tenía alas de verdad. Y se movían perfectamente con su voluntad. Su primer vuelo fue tan emocionante que no pudo parar. Se elevó por el bosque como una mancha dorada, deslizándose entre los árboles. Esto es increíble. El primer ser humano capaz de volar de verdad. Joan nunca quiso volver a bajar. Pero el poder en su cuerpo, necesitaba ser liberado, gritaba por ello. Voló directamente hacia una enorme roca y lanzó un puñetazo. ¡Bum! La roca no se rompió. Sorprendido, pensó que tal vez no había golpeado lo suficientemente fuerte y se preparó para otro golpe. Entonces, como si viéramos una película en cámara lenta y las grietas se extendían como una telaraña sobre la superficie de la roca. Crujido. La roca entera se desintegró en polvo. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Espera, ¿qué? Joan sabía exactamente lo fuerte que era. Anteriormente, un puñetazo con toda su fuerza podría romper una roca, claro, pero esto apenas lo tocó. Todavía se derrumbaba. La fuerza del dragón. Ahora entendía por qué el sistema había exigido soledad. Si eso hubiera sucedido en la finca, todo el edificio ya estaría en ruinas, todavía asombrado por su nuevo poder. Joan, verdaderamente admirable. Guillaume y Mejima se apresuró a ir tras enterarse de que Joan estaba en la montaña trasera. Su opinión previa sobre Joan había sido tibia, firme, segura, pero nada más. Pero después de escuchar cómo salvó a Kana y mató a Uppermontuo, Guillaume cambió por completo de opinión. Tuvo que agradecerle personalmente. Originalmente, acababa de llegar al pie de la montaña cuando el suelo tembló violentamente, como un terremoto. Se apresuró a subir, solo para presenciar destrucción por todas partes. Árboles aplastados como por un huracán. Rocas destrozadas. Cráteres en el suelo, como si hubiera tenido lugar una gran batalla. Joan abrió la boca, listo para explicar. No hace falta decir nada, Joan. Que tengas tanta fuerza y, aún así, sigas entrenando con tanta diligencia, te admiro profundamente. Y Mejima Guillaume juntó una vez más las palmas de las manos y las lágrimas corrieron por su rostro. Estaba simplemente abrumado por la admiración. Aunque llegó tarde y se perdió la visión de Joan volando por el cielo, captó el momento exacto en el que la enorme roca se convirtió en polvo. Pensé que estaba en problemas, maestro Joan, así que corrí con la esperanza de echar una mano, no esperaba que este alboroto fuera solo resultado de tu entrenamiento. ¡Qué persona tan increíblemente poderosa! Como el más poderoso físicamente de los Asira, Guillaume siempre había creído que aunque Joan podría ser más fuerte que él, la diferencia entre ellos no debería ser tan grande.
Después de todo, salvo unos pocos, la mayoría de los Asira no habían presenciado realmente la aterradora fuerza de las lunas superiores. Incluso con las detalladas descripciones de Shinobu Kocho, los demás Asira aún tenían confianza en sí mismos, porque, al fin y al cabo, eran Asira. Gyomei, aunque humilde y devoto, no había sido una excepción. Pero lo que acababa de presenciar destrozó por completo esa creencia. Su respeto por el poder de Joan creció sin límites. Y aún más que su poder, estaba el carácter de Joan. Poseer una fuerza tan abrumadora, y, sin embargo, ante las dudas de Sanemi, simplemente lo dejó inconsciente en lugar de contraatacar con verdadera fuerza. Gyomei ya había olvidado convenientemente el hecho de que Sanemi había sido sacado de dentro de una pared después. Un hombre verdaderamente fuerte tiene orgullo, pero lo que Gyomei vio en Joan fue algo aún más puro, más contenido. Como seguidor de Buda, no pudo evitar sentirse conmovido. No, espera, déjame explicarte, intentó hablar Joan, confundido. ¿Qué era toda esa admiración? No tenía ni idea de a qué se refería Gyomei. No hace falta decir más, maestro Joan. Solo vine a agradecerle por salvar a Shinobu y por matar a la luna superior 2, Doma. Ahora que nos hemos conocido, me despido. Si incluso alguien tan poderoso como Joan siguió con su régimen de entrenamiento después de derrotar a una luna superior, ¿cómo podría él, un simple Asira, permitirse el lujo de relajarse? Gyomei no podía esperar para regresar a su región y continuar su práctica espiritual. Joan observó cómo Gyomei corría por el sendero de la montaña sin siquiera darse vuelta, rascándose la cabeza confundido. ¿Qué acaba de pasar? Habiendo terminado de probar la siguiente etapa de su técnica incursión, armadura demoníaca, Joan también comenzó a descender la montaña. Estaba hambriento. Hora de comer. Y... jajaja. Veo que se están dando un festín. Era Rengoku Kyojuro, quien había estado ausente por un tiempo. Recientemente había regresado al cuartel general del cuerpo de cazadores de demonios después de completar su entrenamiento, y después de despedirse del maestro Ubuyashiki, fue directamente a la mansión mariposa. Tenía dos razones. Visitar a la herida Flor Asira y ver cómo estaban Joan y Kanroji. ¿Quieres decir que solo estás aquí para comer algo? Kanroji hizo un puchero mientras veía cómo la comida desaparecía de la mesa a la velocidad del rayo. Empezaba a sentir que la cena de esa noche no sería suficiente. Ni hablar. Yo también necesito comer más rápido. Jaja. Rió Joan. Esta vida ordinaria seguía siendo lo que más disfrutaba. Rengoku Kyojuro, parece que finalmente has ocupado el lugar de tu padre, ¿eh? Al ver a Kyojuro envuelto en el auricón estampado de llamas que marcaba el Asira de la llama, Joan se dio cuenta de inmediato de que había heredado oficialmente el título. Kyojuro dejó los palillos y se dio la vuelta, y sonrió. Así es, Joan. Ahora soy el Asira de la llama. Durante su entrenamiento fuera del cuerpo, Kyojuro no perdió un segundo. Tras derrotar por su cuenta a un demonio de la luna inferior, finalmente cumplió los requisitos para convertirse en un Asira. Su regreso a la sede fue en parte para informar de ese mismo logro. Realmente te has vuelto más fuerte, Kyojuro. Joan estaba genuinamente feliz por él. Jajaja, pero hablando de fuerza, Joan, eres tú quien realmente me sorprende. Kyojuro solo se enteró de la noticia tras llegar al cuartel general. Se enorgullecía de haber derrotado a una luna inferior, considerándolo un gran logro. Pero Joan había hecho exactamente lo que prometió. Había matado a luna superior 2, Doma. Nunca te mentiría, dijo Joan con una sonrisa. La naturaleza alegre y justa de Kyojuro siempre había sido fácil de agradar. Entonces, ¿qué harás a continuación? Bueno, Kyojuro hizo una pausa. En mi camino de regreso al cuartel general, algo sucedió. Ha habido una serie de muertes en un tren. Varios espadachines de la división oculta fueron enviados a investigar, pero todos han desaparecido. Es casi seguro que está relacionado con demonios. Ya hay demasiadas personas heridas. Necesito ir allí lo antes posible. Un tren y el tren Mugen, pensó Joan.
Debido a su presencia, la línea temporal original se trastocó por completo. No era imposible que el incidente del tren Mugen ocurriera antes de lo previsto. Más importante aún, habiendo matado recientemente a Doma, este era probablemente el contraataque de Musan Kibutsuji. Eso le dio a Joan la certeza de que no podía dejar que Kyojuro se fuera solo. Sobre todo ahora que se había vuelto aún más fuerte. Los demonios debían ser eliminados lo antes posible. Din. Anfitrión, por favor, diríjase al tren Mugen. La siguiente misión comenzará ahora. Con el aviso del sistema, la decisión de Joan se consolidó. Kyojuro, iré contigo esta vez. ¿Eh? ¿A ti también te interesa investigar? Kyojuro se sorprendió un poco por la oferta de Joan. Joan, algo está pasando, ¿verdad? Kanroji, quien mejor entendía a Joan, lo captó de inmediato. Sabía que no actuaría sin razón. Esta investigación no iba a ser sencilla. Con una leve sonrisa, Joan respondió. Sí, tengo el presentimiento de que podría encontrarme con un viejo amigo. Viejo amigo. Todos parecían desconcertados. La mayoría de las personas que Joan conocía estaban aquí. Tenía otros conocidos en el mundo. Pero Rengoku Kyojuro pareció darse cuenta de algo inmediatamente. Joan, no querrás decir. Su expresión se volvió solemne. A diferencia de los demás, el primer pensamiento de Kyojuro fue directamente a los demonios involucrados en el incidente. Solo hubo una figura que me vino a la mente. Al ver su rostro, Joan asintió levemente. Así es. Él. Nuestro viejo amigo, Luna Superior 3. A casa. Otra Luna Superior. Aunque ya no les impactaba su presencia, la mayoría de la gente aquí ya se había enfrentado a una, seguía siendo sorprendente, no había pasado mucho tiempo desde la muerte de Doma. Y ahora, otra Luna Superior aparecía. Las lunas superiores siempre estuvieron tan disponibles ahora. Ya ves, Kyojuro, definitivamente vamos juntos en esto. De acuerdo. Kyojuro estaba claramente entusiasmado. La última vez que se enfrentó a Casa, había caído demasiado pronto. El resto de la pelea había quedado enteramente en manos de Joan esta vez, pasara lo que pasara, estaba decidido a luchar hombro con hombro con él. Su emoción se reflejaba en su rostro. Joan podía adivinar exactamente lo que estaba pensando con solo mirarlo. No apagó el entusiasmo de Kyojuro. Después de todo, ni siquiera él estaba seguro de lo fuerte que se había vuelto tras este último avance. Y... Señora Kasai, ¿está seguro de que vendrán? En algún momento antes de todo esto, el de la luna inferior, Enmu, acababa de matar a otro cazador de demonios que había sido enviado a explorar el tren Mugen. No podía entender por qué Akasa, de entre todos los demonios, estaba allí con él. Y no ayudarlo, solo dejarlo en silencio que siga matando. Con el poder de Akasa, estos débiles no serían nada. No te preocupes. Solo haz lo que te digo, respondió Akasa con calma. Sentado en el tren en movimiento, no dijo ni una palabra más. Él simplemente miró fijamente a la distancia, hacia una ciudad brillantemente iluminada justo más allá de las vías. Desde que Musan lo regañó, Akasa se había sometido a un duro entrenamiento. Incluso se había atrevido a desafiar repetidamente a Kokushibo, Luna Superior 1, arriesgándose a ser devorado. Aunque perdía cada vez, por alguna razón Kokushibo nunca lo devoraba. Él simplemente seguía aceptando sus desafíos. Y finalmente, después de que le cortaran otra vez la cabeza, él se abrió paso. Ahora, Akasa podía suprimir por completo su aura explosiva de espíritu de batalla. La muerte de Doma ya era conocida en las lunas superiores. Pero ahora, Akasa creía firmemente que lo había superado. Porque había alcanzado la cima de la maestría en combate mirando fijamente al cielo negro, Akasa susurró para sí mismo. Será mejor que vengas, Joan. Temprano a la mañana siguiente, Joan y Kyojuro Rengoku se preparaban para partir hacia el tren Mugen. Mitsuri Kanroji también los acompañaría.
Mitsuri dijo que había pasado mucho tiempo desde que había ido a una misión con Joan, y que sin importar nada, estaba decidida a ir esta vez. Joan, por favor déjame ir contigo, suplicó, aferrándose a su brazo. Yo también quiero ver el tren. Mitsuri, esto no es un viaje turístico. Kyojuro Rengoku, que estaba cerca, era consciente de que esta misión probablemente implicaría un encuentro con Akasa. Iba a ser una batalla feroz, y que Mitsuri se uniera a ellos en un momento así no parecía seguro. Pero Mitsuri todavía no estaba dispuesta a ceder. Está bien, Mitsuri. Ven con nosotros, dijo Joan con una sonrisa amable. Él comprendía sus sentimientos. Desde que llegó a la mansión mariposa, solía ir solo a misiones, y la mayoría de las veces, Mitsuri se quedaba obedientemente. Ver a Joan adentrarse en el peligro una y otra vez mientras ella permanecía impotente, debía de estar consumiéndola. Mitsuri nunca le temió al peligro. Lo que realmente la asustaba, lo que le dolía el corazón, era pensar que Joan estuviera en peligro sin ella a su lado. Jejeje, sabía que eras el mejor, Joan. Mitsuri sonrió de alegría, completamente emocionada de que Joan hubiera aceptado. Rengoku tampoco discutió más. Como Joan ya había dado su aprobación, no había mucho más que decir. Joan de hecho había adivinado parte de la intención de Mitsuri, pero lo que no se había dado cuenta era que la motivación de Mitsuri esta vez era aún más profunda. Era por Akasa. Cuando Akasa atacó, Joan sufrió las peores heridas de su vida. Y entonces, lo único que Mitsuri pudo hacer fue quedarse afuera y presenciar su lucha y victoria desde lejos. Ese día hizo una promesa silenciosa. Nunca más. Así que en cuanto supo que Akasa podría estar involucrado de nuevo, no dejó que Joan se fuera solo. Lo afrontaría con él, pasara lo que pasara. Y así, se confirmó el grupo final. Joan, Mitsuri Kanroji y Kyojuro Rengoku. La estación de salida del tren Mugen todavía estaba a cierta distancia de la sede del cuerpo de cazadores de demonios. Con las bajas ya graves, ninguno se atrevió a retrasarse. Ni descansos ni pausas. Avanzaron sin descanso. Vaya, ¿es ese el tren? ¿En esto viaja la gente? Aunque Mitsuri había visto un tranvía eléctrico con Joan en Asakusa, esta era la primera vez que veía un tren de verdad. La vista despertó su curiosidad. Así es. Es increíblemente rápido, explicó Rengoku a su lado, lleno de energía. Joan, sin embargo, no reaccionó mucho. Era solo un tren, nada que emocionara. Entonces, ¿ya se ha decidido la hora de salida, Kyojuro? Preguntó Joan, refiriéndose al horario del tren. Debido a la continua serie de víctimas y las investigaciones infructuosas, las autoridades locales estaban considerando suspender la operación del tren. Sí. Los Kakushi ya han negociado con los departamentos pertinentes. Se reanudará esta noche. Esta noche, y gracias a las conexiones del cuerpo de cazadores de demonios, pudieron persuadir a los funcionarios para que retrasaran la suspensión, pero si la situación no se resolviera esta noche, el tren sería paralizado inmediatamente. Esta sería su única oportunidad. La expresión de Rengoku se oscureció levemente con preocupación. No te preocupes, Kyojuro, dijo Joan con ojos tranquilos. Seguramente aparecerán esta noche. No creía que Akasa y los demás lo dejarían pasar. Si el tren era un cebo para atraerlos, no se detendrían hasta que llegara su objetivo. Y antes de que eso sucediera, más gente podría morir. Todo se decidiría esta noche. Y... al caer la tarde en plena naturaleza, un tren retumbaba por las vías. Aparte de los brillantes faros y el tenue resplandor del interior de los vagones, la noche se lo había tragado todo. El rugido del motor resonaba por el paisaje, pero dentro del tren reinaba un silencio sepulcral. Los pasajeros, quizá cansados del viaje nocturno, dormían profundamente. En un vagón poco iluminado, solo Joan, Mitsuri y Rengoku estaban despiertos. Este coche había sido preparado especialmente para ellos. Mientras el paisaje exterior pasaba rápidamente, Joan habló. Kyojuro, ¿cómo te sientes?
Rengoku, que estaba sentado erguido como una estatua, pareció sobresaltado por la repentina pregunta. Ja, ja, ja. Joan, me viste a través de ti. Estoy nervioso y emocionado. El aura de Rengoku se hacía más intensa a cada segundo. Ya están aquí. Las luces del vagón parpadearon repentinamente. Los agudos ojos de Rengoku se fijaron en la parte delantera del coche. Sus instintos demostraron ser correctos. Todas las luces se apagaron de repente y, al momento siguiente, todo el vagón quedó invadido de carne y sangre. Están intentando atacar primero, ¿eh? Y hay más de un alto rango 3, Rengoku ya había peleado con Akasa antes. Sabía que esto no era obra de Akasa. Aún así, si te atreves a hacer un movimiento aquí, entonces yo, Kyojuro Rengoku, te quemaré hasta las cenizas. Respiración de llamas, primera forma. Fuego desconocido. El cuerpo de Rengoku ardió como una tormenta de fuego, lanzándose hacia la grotesca masa de carne. Bajo el resplandor de su espada llameante, la carne retorciéndose retrocedió. Intentando escapar. Rengoku los persiguió, irrumpiendo en el vagón del tren y... ¿Es esto arte del demonio de sangre? De vuelta en el carruaje, Joan miró a las dos figuras dormidas a su lado. Hacía apenas unos momentos, todos habían estado hablando. El arte del demonio de sangre los había puesto a dormir tan rápido. Entonces Enmu también está aquí, ¿eh? El de rango inferior, tiene sentido. Aún así, no podía dejar que ambos durmieran así. Aunque Joan estaba seguro de que tanto Mitsuri como Rengoku podrían despertar por sí solos, no había necesidad de arriesgarse. Se levantó y abrió la puerta del siguiente coche. Te despertaste del sueño tan rápido, no me extraña que Lord Muzan te valore. Enmu se quedó mirando la figura que acababa de aparecer. Joan. Alguien que pudiera despertar de su paisaje de sueño sin esfuerzo, debía ser aquel a quien su amo quería poner a prueba. Déjame intentarlo de nuevo. Antes de que pudiera terminar su frase, Enmu fue lanzado bruscamente hacia atrás y su cuerpo se estrelló contra la puerta del tren. Joan ya estaba detrás de él. No, ni siquiera vales la pena ser mi oponente. Te dejo con Rengoku. Joan ni siquiera miró al demonio de rango inferior derrotado. Su atención estaba en otra parte. En la presencia en lo alto del tren. Me aseguraré de que este tipo no tenga otra oportunidad. El arte del demonio de sangre de Enmu puede haber sido furtivo, pero el espíritu de Joan ya había soportado el bautismo de las pruebas del dragón. Esas pequeñas ilusiones no tuvieron ningún efecto sobre él. El golpe anterior ya había alertado a Rengoku y Mitsuri, quienes ya estaban despiertos. Sus expresiones eran algo sombrías. Pensar que habían sido engañados por el arte del demonio de sangre del enemigo tan fácilmente. Mitsuri, ten cuidado. Voy para arriba. Joan saltó al techo del tren sin dudarlo. Un viejo conocido nos estaba esperando. Estás aquí, Joan. ¿Cuánto tiempo sin verte, Akasa? Sentado con las piernas cruzadas encima del tren estaba nada menos que Akasa, que había regresado una vez más cuando Joan se acercó. Akasa se puso de pie lentamente, con un destello de emoción iluminando su rostro. Fue como ver a un amigo perdido hace mucho tiempo. Joan, ¿lo sabes? Desde nuestra última pelea, he estado entrenando constantemente, perfeccionando mi fuerza, solo para este momento. Ya había superado mis límites y, sinceramente, pensé que no había nada más que esperar, pero entonces, mataste a Doma. Es una noticia maravillosa. Esta vez, seguramente, podremos librar una batalla que valga la pena. La expresión de Akasa se había vuelto completamente maníaca. Final del capítulo.